Y agradecemos el espacio a la doctora Sonia Venegas Álvarez, nuestra directora y representante de la Comisión Interna para la Igualdad de Género, que tiene a bien procurar que haya estos espacios donde se discute sobre derechos humanos, igualdad de género, perspectiva de género y feminismos. La comisión integra esta agenda como parte de los eventos conmemorativos en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En este sentido, se han venido celebrando múltiples eventos con el propósito justo de abordar esta problemática desde distintas actividades. Unas de ellas han sido mesas de análisis literario que organiza la comisión, en donde se procura que académicas de la facultad, junto con sus alumnas, alumnos o alumnes, discutan una obra que han leído y analizado previamente, con enfoque de género, de derechos humanos y de eliminación de la violencia contra las mujeres, y que se comparta con sus alumnos y alumnas de clase para que pues, se ponga en práctica el conocimiento que estas profesoras tienen en la materia y también se dé el uso de la voz cada vez más a las alumnas. El objetivo de la comisión durante esta administración es que se incremente la participación de las profesoras, pero también de las alumnas, de las investigadoras y de las trabajadoras administrativas, y en cumplimiento con esta encomienda, estamos celebrando estas mesas de análisis literario. Esta tarde vamos a analizar la obra Mujeres y Poder, que busca abordar dos aspectos pues esenciales desde mi punto de vista. Ya las ponentes darán su propio análisis. Uno de ellos es la importancia de la representación femenina en los espacios de poder. Para la comisión, para el feminismo, pero para las mujeres en general, pues es importante tener referentes para saber o tener una idea de orientación de cómo podemos dirigir nuestro plan de vida. Entonces, este libro es un ejemplo de representación femenina a lo largo de la historia, pero también de la invisibilización de estos referentes femeninos en la historia y, bueno, como muchas mujeres que han utilizado espacios de poder han sido invisibilizadas a lo largo del tiempo. Esta tarde tenemos el gusto de contar con la presencia de una profesora y alumna distinguidas. Primero presentaré a la profesora para que comparta el análisis que hizo de esta obra. Ella es licenciada en Derecho y especialista en Derechos Humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de esta facultad, todas con mención honorífica. Tiene un máster en Derechos Humanos por la Universidad de Cantabria, España, y recibió el premio Dr. Raúl Cervantes Ahumada en 2019 por la mejor tesis de maestría y es doctora por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Cuenta con experiencia laboral en el sector público, privado y social. En el ámbito profesional destaca su participación como abogada de la Defensoría de Derechos Universitarios en la UNAM, subdirectora de impulso en los programas de igualdad laboral en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social e investigadora en el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados. Además, es en nuestra facultad un referente en el ámbito de derechos humanos, de derechos de las mujeres y de perspectiva de género. Y es un gusto para mí presentarla, compartir la mesa con ella y estoy segura de que será un gusto escucharla esta tarde hablar de Mary Beard y su obra Mujeres y Poder, que, como me platicó, fue parte de uno de sus trabajos de investigación para obtener un grado académico. Con nosotros, y les pido un aplauso para recibirla, la doctora María Patricia Lira Alonso. Muchísimas gracias, querida Salma, no solamente porque he tenido el honor de que fueras mi alumna, una gran estudiante, como las y los que tengo aquí presentes el día de hoy. También quiero agradecer a nuestras autoridades por hacer estos espacios tan importantes para dialogar y reflexionar sobre temas que son relevantes para no solamente en el aspecto jurídico, sino también que nos pueden dar enseñanzas muy importantes desde una perspectiva integral, sobre todo tratando
de derechos humanos de las mujeres. Entonces, me siento muy honrada y agradezco a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, a nuestra secretaria general, la maestra Sara Mispalva León, y principalmente pues agradecer también a otra de mis alumnas que está aquí, Irlanda Michelle Ortega, no solamente a Salma Gabriela Teodosio, sino que me siento muy honrada de estar con ellas, porque así como hoy están ellas aquí frente a ustedes, así hace ya algunos 20 años también su servidora estuvo por aquí dando lo mismo, la apertura de alumnas y alumnos, alumnes hoy, esta posibilidad de reflexionar sobre un tema importante. Yo voy a hacer honor al tiempo, traje una pequeña presentación para ustedes porque las y los que me conocen saben que soy muy lúdica, me gusta presentar imágenes y mencionar, ¿no?, la relatoría y la reflexión. Voy a poner mi cronómetro para no exceder mis 20 minutos. Y pues bueno, aquí está la presentación que ustedes están viendo, es precisamente el libro de Maribel, Mujeres y Poder. Yo les comentaba que podían, aparte, las y los que estén también en redes sociales viendo nuestra conferencia, pues pueden descargar de forma gratuita, en el contexto de que es para un acto académico, para reflexión académica, sin fines de lucro. Entonces, con eso, pues podemos poder compartir esta obra en ese sentido. Yo me voy a centrar porque, miren, tuve la gran oportunidad precisamente de conocer el trabajo de Maribel, ella como una autora inglesa y que pues tiene bastante obra y utilizando un recurso que me gusta mucho, que es la historiografía, o sea, basándose en hechos reales, tratar de explicar temas que puedan ser más asequibles para pues todos, la comunidad, no solamente comprenderlo mujeres, sino también hombres, ¿no? Entonces, los puntos que voy a tratar son la autora, su contexto, la voz de la mujer para dar oportunidad precisamente al diálogo, voces que no se pudieron callar, mujeres en el ejercicio del poder. Voy a dar algunos datos breves sobre el liderazgo político de las mujeres actuales para terminar con algunas reflexiones. Aquí se pueden ver del otro lado, aquí tenemos la obra, ¿no?, enfrente, en forma física, pero la obra, incluso en su portada inglesa, trae a la medusa, ¿no?, inspirada precisamente la cubierta del libro, ¿no?, con esta, a mí me gusta mucho lo visual, entonces hasta ese cuidado de la obra tuvo Maribel, ¿no? Ella nació el 1 de enero de 1955 y es importante mencionar el contexto porque no solamente se le reconoce como una británica exitosa, tiene muchos bestsellers, entre ellos estas obras, no solamente Mujeres y Poder, sino también, aquí faltó un poco Pompeya, ¿no?, la historia de Roma, pero que tiene mucha secuencia lógica de visibilizar voces que no habían sido en su momento utilizadas. Hoy hay una tendencia a nivel de historia de las mujeres, no solamente en México, sino a nivel mundial, de visibilizar aquellas que fueron silenciadas, ¿no? Entonces, ella es especialista en la antigüedad clásica, es feminista, y pues bueno, estas son algunas de las obras que les comentaba, en donde da cuenta de esta participación tan importante de las mujeres en la historia, o sea, decir, aquellas que pues habíamos escuchado de estos grandes hombres romanos, ¿no?, en la época hasta medieval, ella se relata, o se va hasta Homero, no con Penélope, pero que pues prácticamente de eso conocemos la historia de Odiseo, pero no mucho de Penélope, ¿no? Yo quisiera rescatar en ese contexto esta voz pública de la mujer, porque pues en el espacio privado pues se nos escucha, ¿no?, simplemente en la familia, pero en la voz pública, y ahí hay una anécdota muy bonita que ella comenta, que está obviamente documentada en el libro de Homero, que quisiera ahí hacer una interpolación con Irene Vallejo, porque Irene Vallejo tiene una tesis bien interesante, que quizás Homero fuera hombre y no, digo, mujer en lugar de hombre, ¿no?, en el contexto de que es una obra lírica que se fue transmitiendo de generación en generación, entonces se fue recopilando hasta llegar a nuestros días, ¿no? Pero está interesante porque ¿quiénes eran las que recolectaban mucho estas obras precisamente? Y por medio, fíjense, del tejido, ahorita yo les voy a comentar este tema de tejedoras de historias, que también lo hace un poco la propia Maribel, ¿no? Y este es el primer ejemplo que da, ¿no?, de su hijo Telemaco, que recuerdan ustedes, Ulises se fue a la batalla de Troya, dejó Ítaca,
se hace cargo Penélope de Ítaca y de repente en un pasaje que menciona precisamente Homero en la Odisea dice, está escuchando tristes canciones que se empiezan por ahí, ¿no? Como así lo hacían los juglares también en la época de los griegos, pues había una especie como hoy podríamos considerar como trovadores que contaban historias y ella dice, no, dejen de decir sus historias tristes, ¿no? Porque la entristecían. Entonces, de repente se aparece ahí su hijo diciéndole, pues madre, tú no tienes derecho casi casi a hablar en la voz pública, ¿no? Y dedícate a la rueca y al tejido, ¿no? Si recuerdan, pues una de las cosas que hacía Penélope es precisamente dedicarse a tejer para evitar que, bueno, conservar el reino, ¿no? Esa era la función de ella, voy a decidir quién va a ser el próximo rey de Itaca hasta que termine mi telar. Entonces vean ustedes como un hijo que pues cuando se va Odiseo pues era pequeño, de repente llega a una edad en donde es capaz de callar a su madre porque no tiene ella voz para el foro público. Entonces esto es un ejemplo que da y este pues relato es poderoso en ese contexto para darnos esa parodia del silencio de la mujer, ¿no? Y esta también lo menciona Mariver en su libro, esta gráfica humorística que se menciona en la revista Puch, ¿no? Que se adapta, que se puede ver ese tema sexista. Recuerden, esta obra, quiero comentarles que está basada en conferencias que daba Mariver hablando precisamente así como todas académicas que de repente tenemos un tema de investigación, a mí me llama mucho la atención y ahorita van a saber qué parte es la que yo retomo en mi tesis doctoral, porque ella empezó hablando de este tema interesada, es como estudiosa, lo transmite en conferencias y le dice, oye, ¿por qué no lo haces libro? Entonces parte de esas conferencias son precisamente los capítulos de este libro. Entonces eso sí es importante rescatarlo porque pues ella se da la tarea de documentar esto. Le llama mucho la atención porque hace la relatoría, a ver, tanto antigua como moderna, a ver qué está pasando. Ahí vean a ustedes la imagen, si pueden observar, de una mujer diciendo una idea y por ahí el hombre contestando. Es una excelente propuesta, señorita Trimes, ¿no? Quizás alguno de los hombres aquí presentes quisiera hacerla. Y esto se conoce hoy con el término de mansplaining, ¿no? Se conoce de, a ver, una mujer puede decir la propuesta y alguien más dice, puede decir las mismas palabras y se toma más en cuenta lo que dice el hombre que lo que acaba de decir la mujer. Y casi casi nos quedamos nosotros, pero yo también lo dije igual, ¿no? Entonces, ¿por qué le están tomando más en cuenta la voz al hombre, ¿no? Y esto lo relata muy bien Mariver en su obra, es decir, bueno, ¿por qué neuropsicológico? No hay una situación que diga por qué la voz del hombre pueda ser mejor o más escuchada que la de la mujer, ¿no? Neurociencias no dice eso, ni la biología. Lo que lo hace es la cultura, los roles, los estereotipos, lo que ya tenemos y que aprendemos en el momento en que nacemos. No quiere decir que, ay, no, es el tema porque la voz del hombre es la que más se debe de respetar porque es aguda. No, psicológicamente no es esto ni neurológicamente. Son patrones culturales. Eso ya viene una data histórica, entonces vale la pena decirlo en ese sentido. Y aquí pues bueno, tenemos la imagen, lo documenta muy bien como buena historiadora y antropóloga, lo hace con esta imagen de Telemaco y Penélope ahí en el telar y el hijo ya ubicándose en esta parte del relato que ustedes ya conocen. Y ahora vamos a pasar esas voces que no se pudieron callar y son los elementos que a mí me gustó muchísimo. Cuando retomo la obra de Mariver, y también les aconsejo mucho que lean Pompeya, que es también buenísima obra, ella encuentra ahí junto con otros, yo me tomo a Máximos, Valerius y también a Ovidio con sus heroidas, ¿no? Estas tres mujeres que son se conoce como Mesia, Afrania y Hortensia, ¿no? Algunas veces Amalia Mesia, ¿no? Cafrania, o sea, varían los latinismos de diferentes autores, pero en sí son estas tres mujeres que en Roma se atrevieron a levantar la voz y defenderse ante el foro, ¿no? Muchas de ellas fueron cuestionadas, algunas no. Por ejemplo, el caso de Mesia fue muy relevante porque da una elocuencia en el foro romano, bien importante, pero que creen que sí la aceptaron y lo menciona Valerius Maximus y lo menciona también Ovidio porque parecía hombre.
O sea, su voz era como de hombre. Entonces, como por tanto su actitud era masculina, andrógina era el término que se ocupaba, entonces ella sí puede hablar porque tiene características andróginas. Y eso lo vemos también, si ustedes lo ven en la literatura, con Shakespeare, quien no recuerda El Mercader de Venecia, con nuestro personaje, ¿no?, de Portia, que se viste incluso de hombre para hacer la defensa, como abogada. Entonces, en la literatura podemos encontrar varios rasgos de mujeres tratando nuestro propio ejemplo, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no?, en esa carta a Sor Filotea, diciéndole: mamá, vísteme de hombre para que yo pueda entrar a la universidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Y aquí hace una crítica bien interesante, que es el primer punto que yo quiero tomar con ustedes, para tomarnos en cuenta. Incluso lo ven ustedes, mis queridas y mis queridos estudiantes de la facultad, cuando queremos dedicarnos a profesiones, por ejemplo, el derecho penal. No tienes el carácter. Para ser penalista necesitas ser fuerte de voz, imponerte, ¿no?, en los juzgados. Y observamos que las y los que se dedican, ¿no?, tienen esa postura. Es una cuestión ya cultural arraigada, pero no significa que por ser femeninas, ¿no?, de tener una voz tranquila, ¿no? Yo soy una profesora que no grito, ¿no?, me gusta, o sea, mi plática normal, pero no, ya de entrada te descalifican, decir: es que no tiene una voz fuerte, no se impone, entonces no tiene autoridad. Esto es bien interesante, porque precisamente hablando de mujeres y poder, cuando llega al punto de encontrarnos con esas características, que ahí yo quiero retomar, ustedes no la conocieron, pero fue una gran mujer jurista feminista, nuestra primera mujer emérita en la Facultad de Derecho, que fue mi maestra, la doctora Aurora Arnaiz Amigo, que era feminista y que decía: el feminismo no tiene que estar peleado con la feminidad, porque yo puedo ser femenina sin necesidad de transformarme o mutarme en algo que no quiero ser. Y entonces las cualidades femeninas se ven como cualidades que empobrecen el carácter y por lo tanto el conocimiento. Y eso es algo que debemos de erradicar. Entonces estos ejemplos, Hortensia fue otra, ¿no?, de las que defendió a mujeres. Ella era una matrona, ¿no?, que hace la defensa para deducir los impuestos. Oye, me estás cobrando impuestos, yo voy a hacer la defensa, me uno con todas las matronas para defenderme en el foro. Y Cania Frania fue otra de las que sí se defendió, y que fue tanta la elocuencia que el propio Cicerón dijo: no quiero una mujer en el foro, y por lo tanto en Roma se hace un decreto de prohibición para que las mujeres pudieran ser defensoras. En ese momento, como abogadas, si queremos tener el concepto en sí, ¿no?, un poquito tropicalizado, porque pues bueno, ¿no?, estaban los juristas, y algunos les mencionaba como esos legulleros, que eran los que hacían la defensa, ¿no?, sin ser realmente juristas. Entonces está ahí la prohibición. Afortunadamente nosotros, cuando se hace la independencia, pues nos separamos del derecho romano, creamos nuestras propias instituciones, pero en España no, siguió la prohibición en España, en Italia, y por eso tardamos en ser mujeres abogadas en esa parte de Europa, pero en México sí tuvimos a nuestra primera abogada en 1898. Esos son los 3 casos que me llaman mucho la atención recordarles a ustedes para que los tengan presentes, porque fueron las primeras mujeres documentadas en estos libros que les comento, y lo hace también Maribel, de la manera en que una mujer podría levantar la voz en el foro, ¿no?, en el espacio público. Otra que menciona es Filomela, que dejaré quizás un espacio si lo quieren comentar, Irlanda. No, pero yo quisiera rescatar nada más esta parte del tejido que les decía. Fíjense, ella sufre y denuncia una violación y lo manifiesta. Fíjense, ahí está la imagen, la tiene la propia Maribel en su libro, en donde lo que ella sufrió, su historia de violación, la dejó plasmada en un telar. En la imagen que está atrás de ella, ahí dejó plasmada su violación, lo que le había pasado, cómo la habían vulnerado, ¿no? Y Filomela lo hace con ese recurso. Y aquí tenemos pues esta otra imagen que nos pone la propia Maribel, de Hortensia, precisamente, y que está documentada en este compendio de las mujeres ilustres, que data desde la época del medievo de Boccaccio. Entonces ahí está Hortensia, cómo defiende a las mujeres en el foro.
Y voy, pues bueno, avanzando en estos aspectos de este ejercicio del poder, y es otra de los elementos que menciona la obra, que quizás alguna también podrán abundar un poco más. Yo lo que quiero rescatar es que esta obra que hace Charlotte Penkins, nos habla Hillman, mejor conocido, que él menciona, hay una ciudad donde las mujeres tienen esa voz, pero hay dos elementos bien interesantes. Se nos da el espacio como medio utópico en donde las mujeres tienen el poder, pero ¿cómo hemos aprendido a mirar a las mujeres que ejercen el poder? Es uno de los cuestionamientos que hace precisamente en Delas. Y la otra, las mujeres no son conscientes de sus propios logros. Por eso el síndrome después, saber del impostor o la impostora, ¿no? Decimos, no, todavía no estoy lo suficientemente preparada para postularme ahora que se da el tema de juezas y magistrados. No, hasta que termine el doctorado me voy a poder postular. ¿Cómo nosotras no somos capaces de reconocer nuestros logros? Y eso es algo que yo quiero rescatar con mis estudiantes. Es importante, porque me decía, y ahí ocupo otra gran jurista, directora del seminario de la Facultad de Derecho, la doctora María Elena Mancilla y Mejía. Ella comentaba, mira, algo que me dijo en algún momento la doctora Aurora Arnaiz, es que cuando llegamos a un puesto, las mujeres tenemos que demostrar, fíjense, que podemos, que tenemos las capacidades. Y cuando un hombre se postula y que va por el puesto, tiene que demostrar que no puede, ¿no? O sea, él ya tiene el sí y nosotras tenemos el no. Pero eso es una cuestión cultural, ¿eh? Esto tiene que ver con el patriarcado que hemos estudiado en clases, ¿no? Yo me siento muy honrada de dar la clase de género y derecho, y esto lo veo con mis estudiantes. Ya vamos cerrando. ¿Cuáles son estos aspectos del poder? Y aquí pongo precisamente, a ver, vean ustedes, yo en mis tiempos estaba la dama de hierro, ¿no? Quien no conoce a Margaret Thatcher, y vean ustedes, si vieron la serie de Chrome, realmente cuando observas a Margaret Thatcher, que por cierto es mi actriz favorita de X-Files, ¿no? Si quien no ve los expedientes X, pues ella fue la que le dio vida a Margaret Thatcher, ¿no? La famosa Dana Scully en ese momento. ¿Tenía una voz fuerte? ¿Tenía un carácter fuerte? Claro. Tenía que en una forma matizar, ¿no? su forma de ser para poder ser la primera ministra, ¿no? Laboralista del Partido Laboralista en Inglaterra. Estas características también las observamos y hemos hecho análisis, porque yo me dedico al tema del liderazgo político de las mujeres. También lo observamos en Angela Merkel, ¿no? En Alemania. Vimos esa forma, ¿se acuerdan esa famosa foto donde está Donald Trump sentado y ella con las manos así? A ver, vamos a ponernos a hablar. Y una postura en donde tienes que sentarte, hablar con alguien, mirarlo a los ojos y no tener, fíjense, se les dicen los liderazgos, pues qué tipo de liderazgo. Si en los cursos que yo doy, digo, es que para mujeres tenemos que pensar en liderazgos masculinizados. No, tenemos que crear también nuestros propios liderazgos, no asumir, no querer masculinizarnos. Y eso es lo que también en las posturas de perspectiva teóricas o feministas, ¿no? Y sobre todo de género, eso es importante a nivel epistémico. ¿Qué tipo? Y esa no es mío, no es de mi cosecha, sino doy la atribución a la doctora Rita Segato, porque le preguntaban, ¿cuál es la clave? ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente no hacer lo mismo que ha hecho el patriarcado. Tenemos que crear otras formas. Entonces ya cierro, ¿sí? Voy cerrando. ¿Qué vemos esos? Entonces les decía, esos ejemplos de mujeres que están ahí, y ahora nos preguntaríamos, si se los voy a dejar de tarea, yo no voy a dar la respuesta, porque no es que me ponga en camisa de 11 varas, pero fíjense qué interesante hoy que vivimos en un país, por eso voy a dar cifras interesantes, de que después de tantos años yo celebro que tengamos nuestra primera mujer presidenta. Lo celebro porque ya era necesario que se visibiliza una mujer. Pero ¿cuántos cuestionamientos? Independientemente, yo no soy partidista, no milito en ningún partido, ¿no? Soy mujer, ¿no? Y reconozco que era importante tener ese espacio, pero los cuestionamientos que observamos, ¿no? Y decimos, no, si va a poder, no va a poder, lo está haciendo mal. ¿Cómo hay una carga
todavía muchísimo más fuerte para nosotras. Llegamos a un puesto, llegamos a cualquier, no estoy solamente hablando de la presidencia, sino cualquier puesto de liderazgo y se nos cuestiona más. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser así? Esos son de los cuestionamientos que vamos a ir viendo, ¿no? Yo quiero nada más resaltar que esto viene precisamente no solamente desde el mundo clásico, en la antigua Grecia, todo ese contexto femenino, las figuras femeninas que se nos han impuesto, que han estado ahí, que observamos en la historia, que vemos en la literatura, en la antropología, en la sociología, porque les tengo una noticia y sobre todo para mis alumnos y alumnes de metodología, ¿no? De la investigación jurídica, les comento siempre, tenemos que hacer nuestras investigaciones, nuestras propuestas con un enfoque integral, en donde no solamente veamos el derecho, sino ver qué dice la sociología, la antropología. Hoy tienen ustedes clases de psicología. Celebro mucho que expandan su panorama teórico, porque eso es lo que da una respuesta más asequible a nuestro fenómeno jurídico que es el derecho. Y que lo vemos, fíjense, una vez me preguntaba un alumno, maestra, ¿ya está superada la teoría de los 3 círculos de Eduardo García Maínez? También, ¿no? Estudioso del derecho y mexicano. Le dije, no, esta teoría está basada en la teoría de Miguel Real, pero tenemos que ver el derecho desde un punto de vista fáctico, los hechos, la norma está ahí, ¿no? La sociología, muy importantísimo en estos hechos, en la norma, pero también en lo axiológico, en lo valorativo, y yo agregaría todavía un círculo más, porque todo esto va integrado, no solamente la arista jurídica, sino también la argumentativa. Y así podríamos sumar otras perspectivas que nos darían, créanme, un derecho más justo, definitivo. No solamente quedarnos, no, lo que dice la norma, imagínense ustedes, vean, y lo vimos en clase, los jueces que se ponen a ver el tipo penal y no es para violación, ¿no? Claro, en penal no hay ni analogía ni mayoría de razón, está el tipo así. Pero créanme ustedes, si van a ser asesoras parlamentarias de los futuros diputados y diputadas que tienen que modificar las leyes, no tendríamos que modificar esas leyes para que precisamente se evitaran este tipo de conductas. No se violó a la niña, ¿no? Caso Querétaro, ¿recuerdan? Entonces tendríamos que cambiar, y así podría yo decir muchos ejemplos que estudiamos en clase con las sentencias, pero que pues bueno, ya para cerrar, me gustaría terminar con estos postulados, porque bueno, las mujeres veíamos otra lectura muy bonita de Cautiverios de Marcela Lagarde, se nos considera locas, brujas, ¿no? Vean a la Medusa, ¿no? Simplemente por atreverse a ser bella e inteligente, pues fue castigada, ¿no? Yo quiero dejar con estas reflexiones, que al final pues son, bueno, algunas imágenes que proyecta también, o que están dentro del libro, pero darles datos duros, reales de 2024. Las mujeres representan solo el 23% de los miembros de los gabinetes ministeriales en todo el mundo, 23%. Y solo 15 países tienen gabinetes con paridad entre mujeres y hombres. En 141 países las mujeres ocupan menos de un tercio de los puestos de ministras de gabinete, y en 7 países no hay ninguna mujer representada en sus gabinetes. Al ritmo actual de progreso, la paridad de género a nivel de gabinete no se alcanzará antes del 2077. Por eso se hablaba de la Agenda 2030, ¿no? Para decir, bueno, a ver, vamos a tratar primero los objetivos del milenio y después la Agenda 2030. Tenemos que lograr con acciones, con normas, sí. Eso me parece muy bien, eso ya es la arista normativa. ¿Pero qué nos falta? La fáctica, la axiológica. ¿Por qué cambiar? Tenemos que cambiar como sociedad para... Nos vamos a esperar al 2077, yo ya no estaré. Quizás ustedes, mis queridas, ustedes sí. No creo que llegar como la reina Isabel a cumplir 90 y tantos años, no, ya, mi alimentación no me da para tanto, ¿no? Pero sí, esperarnos. El derecho es un instrumento de transformación social, pero más aún quienes lo aplican, ustedes, mis futuras generaciones de estudiantes. Celebro tener hombres en mi materia de género y derecho, porque no es un club así como se habla del club de Toby, no es un club de Lulú, donde estamos puras mujeres hablando de feminismos, no.
tienen que comprender, y me pareció, estos ejercicios que hemos hecho de lecturas han sido bien valiosos, porque he visto cómo entienden el patriarcado, cómo no es una lucha de sexos, no, para nada, es una lucha estructural y cultural que nos ha afectado durante siglos. Y pues para terminar, ¿no? A nivel local las mujeres constituyen el 35% de los miembros elegidos a partir de este año, ¿no? Hoy les decía, sí tenemos ahí participación política, hoy ustedes son mayoría de mujeres en la Facultad de Derecho. Pero ¿saben cuántas terminan? ¿Cuántas llegan a maestría y cuántas tenemos doctorado? Ahí es donde viene el embudo a hacer. Sí, qué bueno. En comparación de los años 50, ¿cuántas mujeres? Les digo, hasta 1950, solo 175 mujeres de 8,000 hombres titulados, 175 mujeres tuvieron el título. 175. 2.2%, ¿no? Qué triste. Hoy somos mayoría, sí, pero muy pocas ocupan puestos de liderazgo. Entonces, cierro con esto, celebro que hoy tengamos incluso nuestra segunda directora mujer, después de más de 450 años de historia de la UNAM, de la universidad desde que fue pontificia. Entonces, sumemos esfuerzos para seguir avanzando en esta igualdad de género. Así que muchas gracias. Doctora Patricia, le agradezco enormemente la dedicación a este análisis y antes de continuar con el análisis que hizo Irlanda, me gustaría hacerle dos preguntas, porque creo sin duda alguna que su labor en el área de género y derecho es sin duda alguna un referente, es un referente para las alumnas, es un referente para otras profesoras, pero también la forma en que imparte la asignatura es un referente en general para el estudio del derecho desde mi punto de vista. Lo que quiero preguntarle son dos cuestiones en particular. La primera, ya ha mencionado algunos detalles durante su presentación, pero no quiero perder la oportunidad de escuchar su punto de vista. ¿Cuál cree, en primer lugar, que es la importancia de incluir textos literarios, en específico, textos literarios que aborden la perspectiva de género y que sean escritos por mujeres en el estudio del derecho? Y después, bueno, pues que nos comparta cuáles son dos o tres de sus obras favoritas sobre perspectiva de género. Muchas gracias por las interesantes preguntas y sobre todo porque, pues bueno, la verdad no vengo con porra, ¿no? Porque fue mi alumna y lo diga de esa manera, pero sin ustedes que también lo han visto, a mí me gusta explicar mi materia con literatura. Incluso formo parte en esta Facultad de Derecho, me ha invitado y soy coordinadora con varios académicos de prestigio, entre ellos el doctor Walter Arellano, el doctor Jimmy Alberto Montero, de este seminario de arte y derecho, porque somos unos convencidos de que tenemos precisamente entre la pedagogía, y ahí ocupo el concepto de mi querido, también fue mi exalumno, así que no calculen mi edad definitivamente con el doctor Walter, de esta pedagogía creativa que nos da el derecho a la vinculación de la literatura. Yo me quedaría que sí es necesario, mi querida Salma, la incorporación, por eso está ya la materia de literatura y derecho, que creo que no es nueva, ¿eh? En la escuela alemana tiene esa vinculación de literatura y derecho, porque hay varios elementos, incluso pensemos que primero existió la literatura antes de los análisis que hoy tenemos como investigaciones, y es tan antigua, ¿no? Y que podemos hacer, por eso Mary Beer hace maravillosas obras, porque se basa precisamente en el género literario y nos permite hilvanar, ¿no? Y hacer ese puente teórico para explicar un tema que puede ser para nosotros difícil, pero que por medio de la literatura se hace asequible, sencillo. Entonces a mí me gusta utilizarlo, incluso también el cine debate, que se basa precisamente en obras, ¿no? Hoy está como agua para chocolate, ¿no? Véanla, por favor, no es comercial, pero está interesante. Una autora mexicana, Laura Esquivel, que escribió esa obra y que es reflejo de nuestra realidad mexicana, de esa época, de finales de, bueno, lo que sería finales del siglo XIX, principios del XX, en la época de la Revolución. Una tita, ¿se imaginan? La última mujer tener que esperar, no te vas a poder casar, ¿no?
Si me preguntas, esa sería Mexicana, una de mis obras literarias favoritas que yo dejaría, que tienen que leer, ¿no? Tenemos que leernos nuestros autores latinoamericanos, eso es importante. Tenemos que leernos, yo quisiera que mis alumnas y alumnos hicieran también tesis en ese sentido, ¿no? De una obra literaria que pudiera dar elementos o análisis de obras literarias. Aquí tuvimos una tesis muy bonita de una alumna de filosofía hace muchísimos años, a mí me tocó ser revisora, de que escribió sobre el Quijote, los valores a nivel de justicia axiológicos que daba la obra del Quijote, ¿no? Y para cerrar, en cuanto a literatura, tienen que leer obviamente Maribel, definitivo, tienen que leer, ¿no? Y para algunos me decían, ay maestra, pero pues ya está muy ya de muchos años, ya hay nuevos feminismos, sí, me queda claro, las nuevas olas que tenemos de feminismo, me parece que hay que incorporar estas obras, pero no dejar de leer a Simone de Beauvoir, no dejar de leer a Virginia Woolf, ¿no? O sea, y yo aumentaría una más, aunque no se dijo feminista, pero que es mi autora favorita, Jane Austen, ¿no? A mí me encanta Jane Austen y lo he dicho hasta en mis clases que si yo fuera así como en Fahrenheit, en la obra de Fahrenheit, un libro, yo sería Orgullo y Prejuicio. Definitivamente la obra me la sé y los diálogos me dice mi hijo, ya te sabes de toda la obra, los debes. Sí, me encantan, ¿no? Pero es una forma de ver una realidad tan tradicional que puedes observar y que ustedes mismos en un futuro, si les gusta, empiecen a hacer sus notas en sus diarios y se van a dar cuenta que la mejor novela es la novela de tu vida. Y eso es lo que ha hecho o lo que hicieron estas grandes autoras que fueron invisibilizadas mucho tiempo. La propia Mary Shelley, ¿no? Cuando crea Frankenstein, el eterno Prometeo, que se le atribuyen en un principio a su esposo, siendo hija de Mary Wollstonecraft Graf, ¿no? Importante, Mary Shelley. Hoy es un referente, pero que durante muchos años no se conocía que ella fue la autora de Frankenstein. Entonces sí es importante hacer esto. Así que muchas gracias por la pregunta, Samantha. Gracias, doctora. No hay tema. Bueno, pues ahora es importante reconocer que así como la representación de las profesoras, de las investigadoras, de las autoridades con perfiles femeninos es importante, también es preponderante empezar a dar el uso de la voz a las mujeres jóvenes que están incursionando en el feminismo, en el análisis con perspectiva de género. Por eso es un gusto para mí presentar a una compañera de la facultad, alumna de la doctora Patricia, que hoy hizo un análisis también sobre esta obra de Maribert, que nos va a compartir desde su conocimiento jurídico y de perspectiva de género. Es un gusto para mí presentarte, Irlanda Michel. Muchas gracias a la facultad por la invitación, a Salma y sobre todo a la maestra Patti, que la estimo mucho y le agradezco la invitación. Y bueno, yo trataré igual de apegarme a mis 20 minutos para no robar tanto tiempo. Adelante. Y bueno, algo muy importante de esta obra es que es antigua, no podemos decir que es reciente, y uno se puede cuestionar, entonces, ¿por qué la estamos analizando? ¿Por qué seguimos viéndola? Entonces yo me puse a pensar, realmente sigue pasando hoy en día y me encontré con una noticia no tan reciente y a la vez reciente, del 2018. En el 2018, en las elecciones de Estados Unidos, un hombre, un candidato que había muerto, ganó las elecciones. Proxeneta, se dedicaba a ser proxeneta. Le ganó a una mujer maestra, demócrata, en un estado conservador, republicano. ¿Qué nos demuestra esto? Que incluso el hombre estando muerto, sigue teniendo más poder que una mujer. Esa noticia me impactó, me marcó y realmente no lo creí real hasta que pues me puse a investigar que sí era muy correcto. Entonces podemos ver que no es un tema antiguo, que es un tema reciente y que lamentablemente va a seguir. ¿Por qué puedo decir eso? Porque podemos igual ver las elecciones recientes de Estados Unidos. El argumento principal contra la candidata era que era mujer. Era mujer, era de color y era demócrata. 3 características que no les gustan a los racistas y a los hombres. Entonces, podemos empezar a ver que no hemos cambiado nada. Como dice la doctora Patti, ¿cuántos años para que tuviéramos una presidenta? ¿Cuántos años para que una mujer llegara a la Suprema Corte? Y entonces empezamos a analizar la obra profundamente y nos encontramos con un elemento clave. Las mujeres para llegar al poder
no lo logran, y si logran expresarse como cualidad de hablar, que lo dice la autora, siempre ha sido atribuida al hombre. A las mujeres cuando se expresan no se les dice que hablan, se les dicen que lloran, que gimen, que se quejan, que murmuran. Nunca se les puede reconocer que ellas son las que están expresando y levantándose. Y cuando logran hablar, es en un papel fundamental, de mártires, de defensoras de ellas mismas o de mujeres. Y hoy en día lo seguimos viendo. Las mujeres que han logrado sobresalir lo han hecho a base de defender otras mujeres, de defender derechos de mujeres, pero nunca las vemos en un papel de defender a la sociedad, de defender a los hombres, de defender una comunidad, porque no nos imaginamos a las mujeres como una figura de poder. Hace unas clases, en mi clase de litigio de derechos humanos, a la doctora le preguntaron, ¿usted qué opina sobre este tema? Y ella dijo, es que cuando vemos a un hombre, lo vemos como una persona imponente, fuerte, de voz grave, que nos intimida y nos hace querer obedecerlo. Pero cuando imaginamos a una mujer, nunca la vemos en puestos de poder. Nunca la imaginamos. Y ella lo dice así. Cuando mucho la podemos imaginar como la abuelita de Piolín, que pues como que quiere regañar, pero no puede, porque no tenemos, según los hombres, la capacidad de marcar autoridad y de llegar a los puestos de poder. Y vemos que las mujeres que lo logran también lo hacen a través de perder su feminidad, como lo mencionan. Un ejemplo muy importante que resalta la autora es el ejemplo de Atenea. Atenea nace a través de un hombre, de Zeus, no nace a través de una mujer. También nos damos cuenta de que no representa la ropa típica que le asociaríamos a una mujer romana. Ella representa una armadura, armas, es fuerte, es inteligente, es robusta. No es lo que podríamos decir de Afrodita, por ejemplo, que se representa con la sexualidad, con el amor. Ahí nos damos cuenta de cómo no podemos entender a una mujer femenina como poderosa, y tenemos que ver a una mujer que va perdiendo sus características femeninas para que llegue a los puestos de poder. Entonces, dirán, pero eso es de la Roma, eso es de Grecia, eso ya no pasa hoy en día, pero solo con ir a redes sociales podemos ver que cuando una mujer manifiesta su opinión, la insultan, con lo primero que hacen, amenazarla de muerte. Es lo más común que podemos ver en redes sociales, que dicen que se callen porque son mujeres. ¿Y por qué? Porque no importa lo que está diciendo. Al hombre, la persona que lo va a criticar, no le importa el discurso en sí. A la persona lo que le está importando es que es una mujer quien se está expresando. Es lo que le molesta, le incomoda y no lo puede aceptar. Entonces, podemos ver que esto sigue hoy en día. Y podemos decir, ¿pero qué ha pasado? Nada ha pasado, porque las mujeres siguen sin llegar a los puestos de poder, y si lo logran llegar es a través de amenazas, de hombres que no les permiten llegar ahí, y una vez que están ahí en el puesto de poder, se les cuestiona todo. No se les cuestiona sus decisiones en sí por su contenido, no se les cuestiona sus políticas, por ejemplo, públicas, no se les cuestiona las decisiones que toman. Se les critica que como son mujeres, son sentimentales, son inútiles, son inferiores y no pueden tomar decisiones fuertes. No podemos imaginarnos a una mujer en un puesto de poder, con hijos, casada, con estudios, preparada y que pueda seguir ejerciendo su puesto de poder. Apenas estaba viendo una noticia reciente de que era una propuesta, así lo llamaban ellos en Japón, que ya de ahí dijeron que no, que era mentira, pero llama la atención que ellos decían que querían limitar que a partir de los 30 años las mujeres no tuvieran hijos, porque tienen un problema de natalidad. Querían que a partir de los 18 años las mujeres no pudieran estudiar la universidad, porque quieren que las mujeres tengan más hijos. De ahí salió el exponente a decir que no, que eran historias de una fantasía, que era una novela, pero es para darnos cuenta que esta noticia de hace, ¿qué?, 2 días, es una realidad, es lo que siguen pensando las personas, que las mujeres no pueden llegar a los cargos de poder.
Podemos ver también la historia de Medusa. La autora lo analiza demasiado. Medusa históricamente se le ha reconocido como una mujer provocadora, una mujer que incita a los hombres a pues, agredirla y la violan ahí en el templo y es víctima de Atenea, una propia mujer quien le dice que no puede, que cómo pudo usurpar ahí el templo, cómo pudo tomar ese lugar tan sagrado y se le quita la serpiente y se le pone las serpientes y es maldecida y es conocida. Entonces nos damos cuenta de que incluso ahí podemos ver un ámbito sexual sobre cómo las mujeres son reducidas a meros objetos sexuales, donde los hombres pueden tomar, mancillar y hacer lo que quieran con ellas y no va a pasar nada, porque las mujeres no tienen la voz para levantarse. Entonces uno dice, pues ya Medusa ya pasó, pero uno viendo las campañas políticas de las mujeres, el ejemplo clásico que ponen para desprestigiar a una mujer es poner la cabeza de Medusa y ponerle el rostro de la candidata. Pasó con Hillary Clinton, pasó con Theresa May, pasó con Kamala Harris, ha pasado con todas las candidatas. Se les busca desprestigiar por ser mujeres. No importa lo que digan, no importa lo que piensen, lo que importa es que ellas no deben llegar a los cargos de poder. Entonces nos podemos llegar a preguntar, sí, ya sabemos que las mujeres no llegan a los puestos de poder, pero ¿deben las mujeres cambiar? No, la misma autora enfatiza en que lo que tenemos que empezar a cambiar es qué entendemos por poder. Nosotros asociamos al poder a un hombre, a una figura masculina, fuerte, imponente, a una voz grave. Pero lo que tenemos que empezar a ver es que el poder no es un objeto, es un atributo, es un verbo, es algo que las mujeres, los hombres y todas las personas podemos utilizar y emplearlo para llegar a nuestros logros. No tenemos que verlo como algo personal, algo que nos hace fuertes, superiores, sino algo que nos va a ayudar como colectividad a lograr nuestros objetivos. Esto es un punto fundamental de la autora. Y tenemos que empezar a entender cómo podemos lograrlo. ¿Cómo podemos empezar a cuestionar cómo las mujeres deben de llegar a sus puestos de poder? ¿Realmente se tienen que despojar de todo lo que ellos se identifican como mujeres? ¿Realmente las mujeres tendrían que cortarse el cabello, vestirse con pantalones? Si lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero no debería ser un límite o una definición de cómo llegar a los temas de poder. Y algo muy importante que no he tratado tanto, pero es, ¿realmente las mujeres solo pueden tratar temas de mujeres en la agenda pública? ¿O pueden hablar de otros temas? Pueden hablar de derecho penal, por ejemplo, en el caso de la facultad, pueden hablar de derecho constitucional, pueden hablar de derecho mercantil, o tienen que limitarse únicamente al derecho civil, que es la rama que normalmente se le asocia a las mujeres. Yo luego estoy en el doctorado y muchas veces he notado que en las entrevistas, cuando se habla del tiempo, algo que se les cuestiona a las mujeres es si son madres, porque se les atribuye que por ser madres no pueden dedicarle el tiempo suficiente a sus estudios. Se les niega el poder seguir estudiando, el poder llegar a puestos de poder por ser madres, porque se asume que la mujer tiene que levantarse, atender a sus hijos, llevarlos a la escuela, alistar todo para su esposo, irse a trabajar si es que tiene tiempo, regresar a su casa, hacer los labores del hogar, atender a sus hijos otra vez, mandarlos a dormir y ya si le llega a dar tiempo, ya puede estudiar. Y todavía se cuestionan los entrevistadores o quien está haciendo, ¿pero realmente lo va a poder? No, yo creo que no, lo primero que dicen, porque primero tiene que dedicarse al esposo, tiene que dedicarse a los hijos y ya de ahí si le da tiempo puede dedicarse a ella misma. Entonces, como dice la doctora Patti, el índice de aprobación de mujeres en el doctorado y en la maestría es muy bajo, es muy bajo. Hoy en día podemos decir orgullosamente que la facultad es más mujeres que hombres. Pero ¿cuántas realmente llegan a los estudios de posgrado? ¿Cuántas realmente pueden graduarse de una especialidad, de una maestría, del doctorado? Y no solamente en cuestiones de entrevistas, sino también por cuestiones económicas.
si realmente se les dan los apoyos, si realmente se les abren los espacios, si realmente se les dan las oportunidades. Justamente estaba leyendo la convocatoria para lo de la Corte y estaba leyendo que la meta es que el 80% de los puestos que se den deben ser para mujeres. Eso es algo que me sorprendió. Espero que realmente se cumpla, que realmente sí digan que esos 80% de puestos que se están pensando que sean para mujeres, realmente sean para mujeres y no salgan con que al final se los van a dar a hombres o las mujeres llegan al cargo y se les quita para dárselo a hombres. Uno puede decir que de hecho es el punto final de la autora. ¿Tenemos que quitarle los espacios a los hombres para dárselos a las mujeres? Yo no sé la respuesta, no podría decírsela, pero la autora dice sí. La autora dice sí. La autora nos dice que sí debemos de quitarle puestos a los hombres porque son necesarios dárselos a las mujeres que no han tenido voz durante tantos años de historia. Es necesario que alcen la voz, que tomen los puestos de poder y que, de ser necesario, desplieguen a los hombres. No voy a debatir si es correcto o no su afirmación o su punto de vista, pero nos pone a reflexionar si realmente es la solución. Ustedes podrían llegar a... Les recomiendo que lo piensen. Si es realmente la solución el quitarle los puestos de poder a los hombres y dárselos a las mujeres de forma ruda, o tenemos que redefinir las estructuras y cómo se llegan a esos puestos de poder, cómo cambiar esos mecanismos, cómo cambiar esa forma de llegar. Entonces, quiero finalizar con esto, quise ser breve y sería todo. Y diste cátedra, Irlanda. Te lo agradecemos muchísimo. Irlanda, me gustaría preguntarte, puede ser de esta obra o en general en tu vida cotidiana, en las autoras que has leído, que se nota, ¿a quién consideras que en tu paso por el derecho, por la actividad profesional y académica, a qué mujeres consideras tus referentes? Académicamente a la doctora Patti. Yo creo que sería de las personas que a pesar de que la conozco desde hace como un año más o menos, me he dado cuenta de sus investigaciones, de su trabajo, que realmente está interesada no solo en los derechos de las mujeres, sino en el derecho de las personas en general. También pondría de ejemplo a mi mamá. Mi mamá como referente de que ella no pudo estudiar, pero ha dado todo por mí para que yo estudie. Pondría de ejemplo a mi abuela, que tampoco pudo estudiar y que de hecho ella está muy orgullosa que voy a ser la primera licenciada de mi familia. Muchas gracias, Irlanda. Pues ha sido un gusto escucharlas a ambas, ha sido un gusto compartir la mesa con ustedes. Creo que hoy se analizaron muchos puntos que son sin duda alguna disruptivos. Me encanta el análisis que hace Irlanda contextual. Justo acaban de celebrarse las elecciones en Estados Unidos y bueno, el resultado fue avasallador, aún cuando va a costar los derechos de las mujeres, pero en general de las personas. Entonces, te agradezco mucho por el análisis, doctora Patti, le agradezco por su asistencia a este evento. Y pues bueno, les agradezco a todos y todas ustedes por estar aquí, por prestar atención, por acompañar este evento. Les invitaría a seguir los eventos de la comisión. Mañana se analizará La vergüenza de Annie Ernaux y hay 2 concursos cuya convocatoria aún está abierta. Habrá premios económicos, serán concursos breves y la inscripción cierra mañana. El primero es el martes 19 de noviembre, quedan algunos lugares individuales y es un debate sobre maternidad subrogada. El siguiente es un debate el 21 de noviembre, también es de 2 horas y es un debate sobre castración química. La inscripción puede ser por equipos, son equipos de 3 personas. Para el de castración química aún hay oportunidad de inscripción de debate por equipos. Está abierto a personas de cualquier nivel académico, es decir, licenciatura, posgrado y de todos los sistemas. El sistema universidad abierta, el sistema de educación a distancia y el sistema escolarizado.
para los 12 premios económicos y un reconocimiento a la persona debatiente que demuestre durante su disertación el mayor conocimiento en materia de derechos humanos, perspectiva de género y eliminación de la violencia contra las mujeres. Es un ejercicio interesante, les invito a inscribirse. Si no tienen la intención de incorporarse con un equipo ya elaborado, pueden inscribirse individualmente y se les incorporará a un equipo con las personas que se inscriban de forma individual. Esta es la agenda de la comisión, que finalizará el día 25 de noviembre con la conferencia Mariana Lima en la Facultad de Derecho. Es sobre un caso de una ex estudiante de la Facultad de Derecho. Fue un caso que llegó a la Corte Interamericana y van a estar presentes la mamá de Mariana Lima, van a estar presentes autoridades de la facultad, la doctora Sonia Venegas, y también estará una destacada profesora de la facultad, la doctora Carla Quintana, que es la excomisionada nacional de búsqueda, pero que cuando el caso de Mariana Lima llegó a la Corte Interamericana, ella participó en la elaboración del proyecto de sentencia. Son actividades interesantes a las que les invito a participar. Dense un ratito, yo sé que es fin de semestre y por eso les agradezco el doble que estén aquí, que hayan prestado su tiempo y pues bueno, las puertas de la comisión están abiertas si les interesa algún tema que quieran escuchar y también si quieren hablar en la mesa. Creo que es importante que conozcan que está esta apertura. Si algún tema les llama la atención o no les gusta hablar en público, pero quieren participar organizando el evento, las puertas de la comisión están abiertas para todos, todas y todes. Muchas gracias y pues de parte de la doctora Sonia, un agradecimiento por su asistencia, a las ponentes mi admiración, mi reconocimiento, mi respeto y pues mi enorme agradecimiento por estar aquí. Muchas gracias a todos y todas. Yo nada más quisiera agradecerte de verdad, Salma, y eres un ejemplo para tus compañeras desde la comisión de todas las actividades. Yo la conozco desde estudiante y se les puedo decir, el activismo hay que vivirlo, ¿no? Y para hacer ese cambio de transformar nuestra realidad en la facultad, entonces las invito a que participen. Yo siempre las ando impulsando, participen y les doy puntos, pero no solamente por los puntos, sino porque realmente estas actividades te transforman. Véanlo, no me equivoqué, una gran alumna haciendo una gran reflexión, porque así tengo a mis alumnos, así somos la calidad de alumnos. Y yo no les voy a dar una respuesta respecto a lo que dijo Maribel, pero sí quisiera como que sumar, porque muchas veces es esa parte en donde se piensa, ay, es el hombre, la visión. No, yo creo que en ese contexto tenemos que mediar, ¿no? Si las mujeres vamos a entrar al espacio público, que también los hombres entren al espacio del privado, porque cuántas labores de cuidado realmente, ahora con el COVID vivimos, hay que reflexionar todo este tema. A mí me interesa mucho el dato que dio Irlanda del 80% de mujeres, y les voy a dar otro dato reciente de hace algunos años nada más, de la Suprema Corte de Justicia en cuanto empezó a abrir los espacios a mujeres. Muchas rechazaron puestos de juezas en estados, en entidades, porque pues sí, nos vamos como Adelitas, ¿no? Se va el hombre, ya te nombraron juez en Monterrey, nos vamos toda la familia. Nombran a una mujer, te vas de jueza en Monterrey. Mi red de apoyo, ¿con quién dejo a mis hijos? Y les puedo apostar que si llegan, muchas pueden renunciar. Entonces, creemos, incorpórense, no es el tema contra los hombres, no, mis queridas estudiantes, no lo es. Es simplemente incorporarlos también en esta visión y que se pongan los lentes de género. Así que mil gracias, Salma, muchas gracias, Irlanda, y pues gracias a nuestra facultad, nuestras autoridades, porque como nunca estamos viviendo hoy en día este tema de la igualdad de género. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, mis queridos estudiantes, de verdad.